Hoy quiero hablar acerca de algo muy importante que el apóstol Pablo nos enseña, que debemos de tener metas espirituales. Por ejemplo, si yo cuando tenía mi trabajo secular, yo quería llegar alto. Pregunto yo, ¿por qué en la vida espiritual no debo de tener los mismos anhelos? ¿Por qué si a mis hijos les enseño a que estudien una carrera universitaria, por qué no los debo de enseñar a ser buenos en la iglesia? A querer servir en algún ministerio, a querer integrarse al servicio de la iglesia. Dígame, ¿por qué no? Si yo les inculco algo en el mundo secular, ¿por qué no se los voy a inculcar dentro de la iglesia? Si creo que ambas cosas son sumamente importantes. Una, la vida natural trasciende temporalmente, pero la vida espiritual trasciende para la eternidad. Entonces necesitamos aprender a inculcar metas a nuestros hijos y a nosotros mismos. El apóstol Pablo tenía al menos 4 metas que hoy las quiero compartir con cada uno de ustedes. Mire lo que dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí le va. De pronto pensamos que tengo que perder cosas en el mundo para poder ganar a Cristo, pero el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo dice: antes yo me enfocaba tanto en esto que no tenía la vida espiritual. Ahora tengo la vida espiritual, que le doy un valor, pero eso no quiere decir que voy a dejar lo otro, es decir, su vida natural. Es importante que el creyente comprenda que para tener metas en la vida, la primera cosa que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos en Cristo. Por eso la Biblia dice: busca primero y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Es decir, busca cumplir el reino de Dios y Dios va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu negocio, va a bendecirte en los estudios. Dios va a bendecirte esa parte que tú has dicho: le voy a dar prioridad a Dios. Y Dios dice, o al menos su palabra dice, que Dios honra a los que le honran. Entonces, qué importante es eso. Escuche: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justificación que es por la fe, a fin de... Diga conmigo, primera meta: conocerlo. Va de nuevo, conocer. Pastor, yo ya soy cristiano, ya lo conozco. No es cierto. No es cierto. Muchas personas piensan que cuando reciben a Cristo lo conocen. No, usted tuvo un encuentro con Él. Ahora falta conocerlo. Va de nuevo. La gente cuando recibe a Cristo tuvo un encuentro con Él, pero eso no significa que lo conoces. El conocerlo es el día con día. Y ahorita quiero hablar un poco de eso. Escuche: primero, a fin de conocerle. Segundo, el poder de su resurrección. Y eso es impresionante. El apóstol Pablo quería entender y conocer el poder de la resurrección. Y créanme que ahorita que toquemos el tema va a estar interesante. Número 3, la participación de sus. La participación de sus. Ahí va. No dice en sus, dice de sus. Que es una palabrita, hace la gran diferencia. El apóstol Pablo decía: primero quiero conocerle. Después, quiero conocer el poder de su resurrección. Número 3, quiero ser partícipe de sus padecimientos. Y eso como que a la iglesia no le agrada. Pastor, ¿cómo usted? Porque se nos ha enseñado: Cristo ya padeció por mí. Claro que sí, Cristo ya murió por ti, por tus pecados, porque era algo que tú no podías hacer. Pero la Biblia dice, Cristo dijo: en el mundo tendréis. A eso se refiere el Señor. Tengo que ser parte de sus padecimientos y tengo que aprender. Entonces, ahorita lo explicamos. Número 4, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oh,
Está interesante las metas que el apóstol Pablo se había trazado en su vida espiritual. Él tenía una meta. Él sabía dónde llegar. Él sabía lo que quería. La pregunta para esta mañana para la iglesia es: ¿tú sabes a dónde quieres llegar en la vida espiritual? ¿Sabes qué es lo que quieres? O de repente como el borras, pues donde caiga, pastor. Creo que todos tenemos que tener un anhelo espiritual. Va de nuevo. Todos tenemos que tener metas espirituales. ¿A dónde quiero llegar, pastor? ¿Hasta dónde quiero llegar en la vida espiritual? Porque la Biblia dice que iremos de gloria. La Biblia dice que el creyente irá como la luz de la aurora ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida cristiana? ¿Cuáles son las metas que yo tengo? Ustedes conocen mi meta. Conocen que la meta de un servidor es ser un evangelista. Y no quito el dedo del renglón, porque tengo claro a lo que Dios me llamó. Tengo claro lo que queremos hacer de la nueva casa de Dios. No quiero ser una congregación más en Juárez. Quiero ser una congregación influyente en Juárez. Porque ¿para qué somos luz? ¿Y para qué somos sal? Para ser influyentes, para influir en la sociedad. Para eso Dios nos hace luz y sal, para influir en la sociedad. Si no influimos en la sociedad, Jesús dijo: nadie prende una lámpara y la pone debajo. No, porque eso es no querer influir en la sociedad. Nosotros queremos influir. Mi meta dentro de algunos años es tener un banco de alimentos. De verdad. Y lo vamos a lograr. Es tener una bodega llena para poder bendecir a todos los necesitados. Mi meta es que la iglesia tenga un consultorio médico gratuito, donde podamos atender a toda esa gente que batalla económicamente. Que puedan saber que hay un consultorio con médicos buenos, con accesorios buenos, con medicamento bueno, para poder ayudarles y compartirles del amor de Cristo. Mi idea a largo plazo es tener un comedor para que todas las personas que tienen hambre puedan venir, saciarles el hambre física, pero también el hambre espiritual. O sea, yo no estoy pensando en una iglesia grande y qué bonito. No, quiero una iglesia que tenga influencia en la sociedad. Es decir, hay metas. Diga conmigo, hay metas. Ahora, que mis metas no sean solo mis metas, que también sean sus metas. Porque todos vamos en la bola. Por eso el apóstol Pablo me encanta a mí. Si usted se fija, predico mucho acerca de las cartas del apóstol Pablo, porque ese hombre me inspira. Me inspira su vida espiritual, y él tenía metas en la vida. Si como seres humanos nos proponemos metas y motivamos a nuestros hijos a estudiar una carrera, practicar algún deporte, levantar un negocio, ¿cómo no vamos a tener metas espirituales? Por eso hoy quiero compartir las metas del apóstol Pablo. Metas espirituales que de verdad alguien dice: pastor, yo espero que aquí jóvenes, adolescentes, niños, algún día, pastor, yo quiero estar en un púlpito predicando. Yo quiero compartir la palabra de Dios. Yo quiero tener una conexión. Yo quiero abrir mi casa. Yo quiero hacer algo. Personas que tengamos metas espirituales. Y no solamente que seamos personas que vienen a la iglesia, oyen, escuchan y se van. Eso no es bueno. Aunque es bueno en el ambiente espiritual, pero en el servicio a Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener metas en la vida. Todos necesitamos. Entonces, la primer meta del apóstol Pablo, y a mí se me hace la más importante de todas: conocer a Cristo. Ahora, ahí le va. Porque hoy quiero hacer muchas aclaraciones acerca de conocer a Cristo. Alguien dice: cuando tú conoces a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a libertar y Él te va a prosperar. Cosa que, claro, puede ser, pero no es algo que tenga que suceder. ¿Cómo, pastor? Ahí va. Conocer a Cristo es entender que en medio de cualquier cosa Él está contigo y nunca te va a dejar. Va de nuevo. Cuando un hermano pasa por un tiempo de enfermedad,
y conoce a Cristo, ese hermano sabe que Dios nunca lo va a dejar. Que aún en sus peores momentos de crisis, tiene de dónde agarrarse y decir, el Señor es mi fuerza. ¿Me estoy explicando? Ayer en el funeral de mi hermano, si algo dentro de lo que puedo decir agradable, si es que se puede usar esa palabra, que aunque era mucho dolor, y ayer experimentamos algo, no sé por qué, pero como que perder un hermano es diferente. Lo voy a decir con mucho respeto y con el mayor tacto, que a perder a un papá y una mamá. No sé, yo ayer entendí algo. Casi uno como hijo entiende que papá y mamá algún día y como que medio en la vida lo vas aceptando. Pero que muera un hermano te pega increíblemente. Ayer, obviamente, pues al ver a mis sobrinos, al ver a los nietos de mi hermano, pues me quebraba el corazón. Pero si hay algo que yo puedo decir, es que qué precioso conocer a Cristo. Porque aún los funerales de los creyentes son diferentes. Aún son completamente diferentes. No quiere decir que no haya dolor, pero nuestro dolor está lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque no tenemos una pérdida, tenemos una ausencia. Entonces es diferente. Cuando uno conoce a Cristo, aún en medio de su escasez, uno dice, Dios me va a proveer. Cuando uno conoce a Cristo, en medio de situaciones adversas, uno dice, yo voy a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque lo conoces. Porque sabes que Él no te va a dejar. A veces las personas confunden el conocer a Cristo con el Cristo que suple necesidades. No, es que yo conozco a Cristo y me va a suplir todas mis necesidades. Quizás Él te va a ayudar a soportar tus necesidades. Pero lo conoces, sabes quién es Él, sabes cómo es su corazón y sabes que se cumple la palabra de Dios que dice, no te dejaré y no te desampararé. Conoces, por ejemplo, si estuvieran aquí los 4 jóvenes que fueron al horno de fuego, yo les diría, ¿y por qué Dios no te libró del horno de fuego? ¿Qué me dirían ellos? Porque ellos le dicen al rey Nabucodonosor, yo conozco a Dios y sé que me puede librar de tu mano, pero también sé que no me puede librar. ¿Dónde estaba su confianza? En que conocían a Dios. Sabían que su confianza estaba en Él, que aun si el horno de fuego golpeaba sus cuerpos, Él sabía que el Señor los iba a recibir en gloria. Porque tenían una confianza, conocían al Señor, conocían sus promesas. Por eso el creyente debe de entender que aun cuando nos enfrentemos a la muerte, la Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. Y yo tengo la confianza, conozco al Señor, de que el día que yo perezca, lo voy a conocer a Él como Él es. ¿Por qué? Porque esa seguridad de conocerlo es importante. Ahora, mire lo que dijo Cristo acerca de conocerlo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. Ahí va, escúcheme. Entonces, ¿la vida eterna no está en Cristo? Va de nuevo. Entonces la vida eterna no está en Cristo. Es que a Cristo se le conoce por medio de... Hay mucho creyente que ora, que ayuna, lo cual es bueno y hay que seguirlo practicando, pero hay creyentes que nunca leen. La forma de que yo conozco a Dios es por medio de las. Por eso, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas
son las que dan testimonio de Cristo. Para conocerlo hay que conocer este libro. Y cada vez que yo conozco este libro y que lo estudio, que lo medito, que lo leo, yo estoy conociendo al Dios que yo sirvo. Porque qué feo es servir a un Dios que no conozco. Por eso aquellos que conocemos a Dios queremos servirlo. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido. Va de nuevo. Todos aquellos que conocemos a Dios queremos servirlo. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido. Porque sabemos quién es Él. Y yo quiero servir al Dios que yo he conocido a través de las Escrituras. Cuando yo conozco a Cristo por medio de las Escrituras, y me voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, ¿qué le pasó a los discípulos de Maús? Cuando iban camino de regreso a su ciudad natal, Jesús se les acerca y les dice: ¿qué pláticas son estas entre vosotros? No, pues es que Jesús, que era los que leen la Biblia, que era un profeta. ¿Y Jesús era un profeta? Él cumplía todas las cualidades. Pero ellos dijeron: Jesús, que era profeta. Dicen que iba a resucitar. Unas mujeres salieron con el cuento de que había resucitado, pero yo no lo he visto. Y escuche, lo primero que hizo Cristo con ellos, dice la Biblia, que fue y les empezó a hablar todo lo que la Biblia decía acerca de ese acontecimiento. Entonces quiere decir que los discípulos seguían a alguien que no conocían. Por eso ahí va, hay creyentes que cuando tienen una mala experiencia abandonan al Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero aquellos que lo conocemos, pase lo que pase, vamos a amar al Señor. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Dios, yo lo he conocido no de un evento, lo he conocido en mi vida. Por eso, qué importante, el Señor les decía y nos deja algo tan impresionante: escudriñad, busca, lee, entiende. ¿Para qué? Para que conozcas a Cristo, al que adoras, al que sirves, para que tú te des cuenta su sentir, qué es lo que Él piensa. Porque ahí le va: Señor, dime qué piensas. Lea la Biblia y lo vas a ver. Señor, ¿qué hago? Lea la Biblia y lo va a saber. Ya se los he dicho, cuando alguien va a consejería, lo primero que yo le digo: la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es importante conocer a Dios. Conocemos a Dios cuando conocemos las Escrituras. Sabemos lo que Él piensa, sabemos lo que Él hace, entendemos su amor, entendemos su compasión, entendemos su vida entera. Por eso, qué tan importante es conocer a Dios. La salvación es encontrarse con Dios, pero el conocerlo implica una relación diaria con Él. Va de nuevo. La salvación es encontrarnos con Dios. O sea, qué precioso es el día que nos encontramos con Dios, entendimos nuestro pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón y le pedimos que entrara a nuestro corazón. Ese día yo tuve un va otra vez. Si no me lo dice, empiezo a predicar otra vez. Ese día tuve un encuentro con Jesús. Pero no quiere decir que lo conozco. Muchos creyentes se quedan en esa etapa. Pastor, soy salvo. Oye, ¿vas a la iglesia? Sí, de vez en cuando. ¿Sirves? No, pastor. No. ¿Haces algo en la iglesia? No, pastor. ¿Lees la Biblia? A veces. Pero todos los días tengo cantos. Entonces yo pregunto: ¿cómo conoces a Dios? Conocer a Cristo, escúcheme, conocer a Cristo es que nadie me obliga a venir a la iglesia. Yo vengo solito. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque quiero venir, levantar mis manos y decirle: muchas gracias por todo lo que has hecho conmigo. Nadie me obliga a servir, yo lo hago por mi voluntad. ¿Por qué? Porque lo conozco. Todas las cosas voluntarias reflejan que hemos conocido a Dios. Cuando un creyente hace las cosas de manera voluntaria, el significado es: hemos conocido al Señor.
¿Por qué? Porque lo sabemos, porque sabemos lo que Él quiere, lo que Él pide y lo que Él anhela de mi vida. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquellos que han tenido una revelación por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no he visto a Cristo nunca. No sé cómo es Él. La gente trata de hacer retratos, pero no sé. Yo no lo conozco, pero sí lo conozco por medio de este libro y sé cómo es Él. Cuando algo viene a la vida, yo digo inmediatamente, eso no es Él. Es más, cuando alguien le da una palabra, usted debe de saber si es Cristo o no es Cristo. No, va de nuevo. Cuando alguien le da una palabra profética, usted debe de saber si es Cristo o no es Cristo. ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Conocer a Cristo nos libra, es más, hasta de enseñanzas equivocadas. ¿Por qué? Porque tenemos el sentir de Dios en nuestra vida. Saber de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Muchas personas saben de Jesús, pero no conocen a Jesús. Lo importante de nuestra vida es todos los días tratar de conocer a Jesús. Por eso usted de repente ve creyentes que sirven aquí, sirven allá, que andan aquí, que andan allá. ¿En qué apoyo, pastor? ¿En qué hago, pastor? ¿Sabe usted por qué? Porque han conocido a Cristo. Y el conocer a Cristo despierta en nosotros un deseo por servirle. Por eso Juan 17:3, la oración de Cristo implica algo importante. Escuche, y esta es la vida, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí va. Papás que están aquí, tus hijos saben lo que te gusta y lo que no te gusta. Ay, padre, ahí va otra vez. Padres, tus hijos saben lo que te gusta y lo que no te gusta, y hacen lo que no te gusta cuando estás ahí, o tratan de no. Mire lo que dijo Cristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en saber lo que a Dios le agrada, pero también lo que no le agrada. La vida eterna consiste en seguirlo, porque lo conocemos. No, eso a Dios no le agrada, hermano. ¿Y a ti qué, hermano? Es que lo conozco. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, escúcheme, solito empieza a dejar las malas prácticas. Cuando uno empieza a conocer a Dios, uno empieza a dejar las malas prácticas, las malas palabras, las malas costumbres, porque empezaste entre más te acerques a la luz, más vas a ver tus defectos. Va de nuevo. Entre más te acerques a la luz, más vas a conocer tus defectos. Por eso hay creyentes que de repente, no te juntes con ese hermano, es bien exagerado. No es que sea exagerado, es que se ha acercado cada vez más a la luz de Dios, que ve los defectos en su vida y dice: a Dios no le agrada esto. Porque eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber lo que le agrada, lo que no le agrada. Y la vida eterna consiste en conocerlo, a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la importancia del creyente es conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Cristo todos los días. Usted tiene que ser una persona que cuando viene a la iglesia sabe a quién viene a adorar. Les digo algo y no se enojan. Por eso el creyente que ha conocido a Dios se desbarata cuando adora, porque conoció y sabe a quién le está adorando. Sabe quién es al que le está cantando, al que le está aplaudiendo. Usted lo sabe y usted dice: conozco a aquel a quien yo le canto. Porque empezamos a conocer a Dios en nuestra vida. Cuando uno conoce a Dios, dice: pastor, hay enseñanza los lunes. Voy los lunes.
Pastor, hay algo de matrimonios, voy a matrimonios. Pastor, hay algo de mujeres, voy a las mujeres. Pronto va a haber algo para hombres, voy a lo de hombres. ¿Por qué? Porque tú lo has conocido, y conocerlo implica que cada vez quieres saber más de Él. La vida eterna se basa en conocer. Diga conmigo, en conocer. La vida eterna se basa en conocer. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer lo que Él quiere y lo que a Él le agrada. ¿Para qué? Para tener acceso a la vida eterna. Miren lo que dice Primera de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocer. Esta es la palabra de Dios. Hay que conocer a Cristo todos los días de nuestra vida. Y entre más conozcamos al Señor, mejores cristianos seremos. ¿Por qué? Ahí va. Porque yo no dejo el pecado por obligación, lo dejo por convicción. ¿Por qué, pastor? Porque conozco a Dios. El pastor no tiene que andar, hermano, ya dejé eso. No, usted solito. ¿Por qué? Porque usted ha conocido a Dios. Y cada día la gente empieza a conocer a Dios, y eso hace que la gente empiece a dejar cosas de la vida. Miren lo que dice Juan. Jesús tuvo un encuentro con Felipe. Felipe le dijo a Cristo: Señor, muéstranos al Padre y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos? Ahí va, la importancia de conocer. Ahí va. Usted no solamente conoce a Cristo, usted conoce al Dios verdadero. No, va porque no lo entendió. Usted no solamente conoce a Cristo, usted conoce al Dios verdadero. Porque dijo Cristo: el que me ha visto a mí. Cada vez que yo conozco de Cristo, conozco del Padre. Cada vez que yo leo la Biblia, estoy poniéndole atención a las palabras de Cristo y del Padre. Por eso la iglesia tiene que esforzarse en conocer a Dios todos los días. Primera de Juan dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros si guardamos. Mire qué interesante. El Señor dice: el conocimiento se basa en hacer lo que Dios quiere. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Dios, no nos es dificultoso hacer las cosas que Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo conocemos. La importancia. Hay pastores que yo no puedo dejar esto. Conoce a Cristo y lo vas a poder dejar. Hay pastores que yo batallo para esta área de mi vida. Conozca a Cristo y esa área de su vida va a ser vencida. Pero necesitamos conocer a Cristo en toda la extensión de la palabra. Entonces el apóstol Pablo tenía una de sus metas, que era conocer a Cristo. Por eso la Biblia dice que este hombre era alguien que amaba al Señor, que el Señor le hablaba continuamente. Era un hombre que trataba de hacer todas las cosas como Dios quería. ¿Por qué? Porque lo había conocido. Pero hay una segunda meta del apóstol Pablo: el poder de su... y está impresionante. Él decía: yo quiero conocer el poder de su resurrección. No sé, yo me imagino, diga conmigo, el pastor se imagina como Cristo. Cuando Cristo resucitó, no era el cordero que presentaba Isaías. Cuando Cristo resucitó, era el león que habla Apocalipsis. Va porque no entendió. Cuando Cristo vino a la tierra, era el cordero que habla Isaías. Pero cuando Cristo resucitó, era el león que habla Apocalipsis. El apóstol Pablo decía: yo quiero conocer
esa resurrección. Yo quiero conocer el poder de eso. Imagínense, cuando la enfermedad, los problemas, la escasez, y nosotros resucitemos con un cuerpo nuevo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque eso es conocer el poder de su resurrección. Pablo decía, yo quiero conocer el poder. Ahora, Pablo escribió esta carta en la cárcel. Pablo no estaba en Cancún, debajo de una palmera con un coco. Pablo estaba en la cárcel, pasando días difíciles. Pero él decía esto, wow, no hombre, cuando yo quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, es más, estos barrotes no me van a poder detener. Voy a ser como Cristo, que se les presentó a sus discípulos en medio de un cuarto cerrado, porque ese es el poder de su resurrección. Hoy quizás la enfermedad nos saca la lengua, mañana se la vamos a sacar nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol estaba tan apasionado por eso. Mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, escúcheme, el poder de su resurrección hoy lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el que lo levantó a él mora dentro de nosotros. Eso quiere decir que todo lo muerto tiene que vivir, porque él está con nosotros. El apóstol decía, no, wow, por eso estos barrotes no me impiden desarrollar la obra de Dios. Las mejores cartas del apóstol Pablo no fueron en libertad, fueron en la cárcel. Lo mejor del apóstol Pablo sucedió en la cárcel. ¿Por qué? Porque él conocía el poder de su resurrección. Cuando un cristiano entiende el poder de su resurrección, nada te va a detener, nada de lo que vivas te va a tumbar. ¿Por qué? Porque el que levantó a Cristo está dentro de nosotros. ¿Alguien me está comprendiendo? El poder de su resurrección es algo que el creyente tiene que aprender a vivir todos los días. Miren lo que dice la Biblia, Juan 2:18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días. Ellos no entendieron que no hablaba del templo de Salomón. Ellos no entendían que él hablaba de él, del templo de su hermano. Si alguien quiere destruir tu templo, en 3 días te vas a levantar. No, alguien tiene que entender eso. Si alguien quiere destruir tu templo, en 3 días te levantas, porque el poder de aquel que levantó a Cristo mora dentro de él. En otras palabras, no hay nadie que nos pueda destruir. Por eso es importante conocer el apóstol Pablo. Yo lo puedo ver en la cárcel metido, pero diciendo: wow, estoy libre. Esta cárcel impide mi movimiento físico, pero el Espíritu me traslada a las necesidades de la iglesia, de las personas. Por eso escribió las mejores cartas. En otras palabras, ¿qué me quiere decir, pastor? Te quiero decir que lo que vives no es impedimento para realizar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Que las mejores cosas a veces suceden cuando estamos siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Nos levantamos por su Espíritu. Nos levantamos por su Espíritu. Tenemos nuevas fuerzas por su Espíritu. Salimos adelante por su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús mora en nosotros. Así es que, por favor, hermano, no se sienta derrotado, no se sienta aplastado, porque hay un poder increíble dentro de usted. Ese poder puede aún con la misma muerte. Cuando nosotros conocemos el poder de su
Resurrección. El Señor decía en Juan 2, 21 y 22, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús. Creyeron a la palabra. Hermano, crea la palabra, porque la palabra tiene el poder que usted necesita. La palabra tiene el poder que lo va a levantar, que lo va a ayudar. Y no le aseguro que usted va a salir pronto de su problema, pero lo que sí le aseguro es que usted va a tener nuevas fuerzas en medio de todos los problemas que pueda vivir. Por eso la gente tiene que comprender lo que el apóstol Pablo decía, el poder de su resurrección. Yo quiero entenderlo, yo quiero comprenderlo. Es más, yo quiero empezar a vivirlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso resucitamos ante cualquier adversidad. ¿Alguien de aquí ha pasado por momentos difíciles? De enfermedad, de tristeza, económicos, de familia. Levante la mano, por favor. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque usted ha resucitado de su adversidad. Porque el Espíritu que mora en usted lo ha levantado. Que cuando las cosas dijeron se acabó, el Espíritu Santo llegó con nueva fuerza, lo levantó y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es necesario conocer el poder de su. Mire lo que dice 1 Corintios. Cuando esto corruptible se haya vestido de. Cuando este cuerpo que se puede llenar de gusanos cuando uno muere, el otro cuerpo no se va a llenar de gusanos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal que alguien puede matar y destruir se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida, absorbida es la muerte en victoria. Y luego le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La gente dice que la calaca con una, ¿cómo se llama? Os. La gente figura la muerte con una calaca, con una hoz. Si eso fuera, yo le diría: ¿qué onda contigo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aún ese sepulcro no se saldrá con la suya. Porque cuando Cristo venga, ese cuerpecito, aunque sea polvo, se va a levantar. Por eso la victoria está en aquel que resucitó. Por eso el apóstol Pablo decía: yo quiero entender el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque el poder de su resurrección es esperanza. Yo quiero comprender la esperanza que como creyente tengo. Tengo que comprender que aún estos barrotes yo tengo esperanza. Por eso es importante que la iglesia entienda el poder de la resurrección. Segunda a los Corintios, mire lo que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va, el interior, no obstante, se renueva día. Ahí va. ¿Por qué el interior se renueva día con día? Ahí va. Porque el que resucitó a Cristo mora dentro de ti. Y el que mora dentro de ti te está rejuveneciendo tu espíritu, de tal manera que la esperanza no muere en nuestra vida jamás. Porque el hombre interior está siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Por eso de pronto en nuestra vida
El cuerpo se va desgastando, pero el interior, usted lo ve renovado, bendecido, queriendo adorar al Señor, sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de su resurrección nos da esa bendición en nuestra vida. Lo de afuera sí se va a acabar, pero lo de adentro está anhelante de conocer a Cristo Jesús. Por eso la iglesia debe de caminar y debe de seguir amando al Señor. Número 3, la tercer meta del apóstol Pablo. Y esta sí que es un poquito complicada. Participar de sus... ¿A alguien le gustaría padecer? O sea, nadie. La Biblia dice, no traigo aquí el versículo, pero dice que cuando los apóstoles empezaron a predicar la primera vez, los agarraron, los metieron a la cárcel y les dijeron: no prediquen más en este nombre. Total, fueron, preguntaron al gran maestro Gamaliel. El maestro Gamaliel era uno de los más sabios de ese tiempo, de la ley judía. Y él les dice: hombre, déjenlos, no vayan a hacer que vayan a estar luchando contra Dios. Aquellos hombres siguieron el consejo a medias. Dice la Biblia que los azotaron. 39 azotes a cada uno, órale. Y les dijeron: no prediquen más en ese nombre. Y dice la Biblia que cuando salieron iban gozosos. Dígame. Después de aventarle, usted cuando su mamá le daba unos cintarazos, le aventaba la chancla voladora, ¿usted salía gozoso? Pero la Biblia dice que los apóstoles, después de darle 39 azotes con vara, no con cinto, con vara, y aquellos que les dieron con vara sabemos que duele un chorro. 39. Y la Biblia dice que ellos salieron gozosos de ser tenidos por digno de padecer afrenta por el nombre de Cristo. ¡Wow! Hoy alguien no le saluda y ya se quiere ir de la iglesia. El pastor lo regaña y ya se quiere ir a buscar otra congregación. No se va a encontrar otra como esta. Imagínense 39 azotes. Y los hombres salieron gozosos diciendo: mira, qué bonito. O sea, era una locura. El conocer a Dios genera cosas impresionantes. El entender que vamos a padecer por Cristo. Y es algo que el cristiano debe de aprender a aceptar en su vida. Vamos a padecer por Cristo. Van a venir padecimientos en nuestra vida. Y no quiere decir que cualquier persona va a venir y nos va a golpear. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus... Y quiero hacer una aclaración. No dice participar en sus. Cuando usted tiene una persona enferma, usted está ahí ayudándole, dándole la medicina, tratando de ayudarle, porque está en sus. Pero no es lo mismo. Eso no dijo el apóstol. El apóstol dijo participar de sus. Lo mismo que padeció Cristo, estoy dispuesto a padecerlo yo. Rechazos, burla, pero ahí le va. Hasta morir por un propósito. Tenemos que aprender y a entender que debemos de participar de sus padecimientos. Los hijos de Zebedeo. Esos querían gloria. Señor, cuando vengas en tu reino, que uno nos sentemos a la derecha y otro a la izquierda, pedían mucho. Jesús les dijo: eso no está en mí, está en el Padre. La Biblia dice que cuando los otros discípulos lo oyeron, se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque también querían lo mismo, pero no se atrevieron a pedirlo. Claro, querían lo mismo, nomás que aquellos eran más discretos. Esto se les soltó la boca.
No está en mí, sino en mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús les dice algo impresionante, escuchen. No te aseguro, es más, no está en mí el que te sientes a la derecha ni a la izquierda, pero hay algo que sí te va a pasar. Y Él les dijo, a la verdad de mi vaso. ¿Qué estaba en el vaso? En la copa. ¿Qué estaba? A ver la iglesia, por favor, ¿qué estaba en el vaso, en la copa, en la última cena? ¿Qué estaba en la copa? ¿O qué representaba lo que estaba ahí? Pero su sangre era su vida. De la copa, de mi vaso, vas a beber. Y con el bautismo que yo soy, algún día les voy a predicar de ese bautismo que Cristo habló. Pero ¿sabe cuál fue el bautismo que Cristo fue bautizado? Se lo digo. Porque no fue el Espíritu Santo. Jesús dijo, del bautismo con que yo voy a ser bautizado, de ese ustedes también van a ser bautizados. ¿Cuál era ese bautismo? El del sufrimiento, el del rechazo. Ustedes también van a ser bautizados. Los van a rechazar. Porque si usted se fija en las palabras, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy, seréis. Lo que va a venir sobre ustedes va a ser persecución. Va a venir tiempos difíciles. Y tienen que aprender que van a padecer por el nombre de Cristo. Es más, ahí va. La Biblia dice, y esto yo quiero aclararlo a la iglesia. La Biblia dice que en la santa ciudad habrá 12 columnas con el nombre de los apóstoles. Cada columna, ¿por qué? Porque son los pilares del evangelio. Los que Cristo dijo, ustedes vayan y extiendan. Y ellos padecieron, por eso tienen su... Y yo, pastor, Jesús dijo que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué va a estar escrito el nombre? Por todo lo que padecimos. Por todos los padecimientos Dios dice, espérame. Por eso, junto a las que eran las Torres Gemelas, hay una mural de la gente que falleció y perdió la vida, aún de aquellos que fueron a prestar auxilio y murieron. Ahí está ese memorial. Dios también tiene uno para todos aquellos que padecieron afrenta, persecución, rechazo, odio por ser cristianos, como muchos, que aunque a muchos la familia nos aborreció, a otros no quiere saber nada de nosotros, a otros lo despidieron por ser creyente, sufrimos muchas cosas. El Señor dice, te voy a recompensar. ¿Cómo? Voy a poner tu nombre en el libro de la vida. Ese nombre va a estar ahí plasmado, porque te voy a premiar. Todo lo que padeciste por mi nombre, yo te lo voy a premiar. Y tu nombre va a ser dictado cuando llegues a la patria celestial. Y cuando ahí se pase lista, tu nombre va a figurar como un vencedor de todas las circunstancias adversas que has vivido. Claro. El Señor les dijo, claro que vas a beber de mi vaso, claro que vas a ser bautizado con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos van a padecer persecución. Que la persecución no te desanime. Estamos dispuestos a sufrir todo por aquel que lo dio todo por nosotros.
Estamos dispuestos a seguir al Señor y que nada nos desanime. Estamos dispuestos al rechazo. Estamos dispuestos a las adversidades. Estamos dispuestos a todo. Porque nuestro nombre sigue escrito en ese libro maravilloso. Qué glorioso es comprender esas cosas. Hechos dice esto: y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi... Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta. ¿Qué no hizo Jesús eso? Que Jesús en la cruz no entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mí. ¿Y qué acaso Jesús nos dijo: Padre, perdónalo porque no saben? Dígame si Esteban no estaba sufriendo los mismos padecimientos de Cristo. Pero ahí le va: no se trata de sufrir los mismos padecimientos, se trata de tener la misma reacción que tuvo Cristo. Un padecimiento por Cristo sin una buena reacción no vale la pena. Para que el padecimiento sea válido hay que tener una reacción correcta. Va de nuevo. Para que el padecimiento sea tomado en cuenta por Dios, tiene que tener una reacción correcta. Esteban imitó a Cristo. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, perdónalo. Y Esteban solamente dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas mientras estaba siendo apedreado: Señor, no les tomes en cuenta a este. Porque aprendió que tenía que padecer por el nombre de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos a padecer por el nombre de Cristo? Ahí le va. Diga conmigo: padecer. Porque ya tengo que terminar. Padecer. Diga conmigo: padecer. Váyanse preparando, por favor. Diga conmigo: padecer. Usted llega bien cansado un lunes del trabajo, de la chamba. Llega bien cansado. Hay enseñanza. Y usted dice: vengo tan cansado que después tomo el curso. ¿Me permite decirle algo? Si usted no puede padecer esos padecimientos leves, ¿cómo su corazón va a estar preparado para padecer los verdaderos padecimientos por Cristo? A veces lo que la gente no entiende es que son ensayos que Dios hace en nuestra vida. Esos pequeños padecimientos son cosas que Dios provoca en nuestra vida para saber nuestro grado de compromiso con Él. Si no estamos dispuestos a padecer: es que hoy ya no quiero servir. ¿Por qué? Porque no, está bien cansado. Si usted no está dispuesto a padecer cosas, que usted sirve aquí en Climita, es un servicio pero está cómodo. Yo pregunto: ¿cómo vamos a estar listos para los padecimientos que Cristo quiere? Se los he dicho, y cada vez yo entiendo más al Señor en esas cosas. Cuando llegamos a la fe, había 3 reuniones ahí el domingo, en la fe chiquita. Llegamos, el primer domingo fuimos a una reunión, pero el segundo domingo tomamos la decisión de ir a las 3, aunque yo no tenía nada que ver como líder ni como nada. Mi esposa y yo dijimos: vamos a servir al Señor, vamos a ir a recibir, vamos a ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Y desde ese momento, las 3 reuniones que no era compromiso de nosotros ir, empezamos a asistir a la fe. 3 reuniones. Luego, enseñanza los lunes. Vámonos los lunes a la enseñanza.
Yo recuerdo en uno de los lunes no había nada para niños. Brian estaba chiquillo. Se nos cayó de un columpio porque andaban en la plaza y se abrió la cabeza. Yo me acuerdo que la pastora, porque la pastora la conocemos desde hace muchos años, va muy apenada conmigo porque yo estaba en la clase, me habla José, ven, y yo, mande, se cayó tu hijo. Y ella pensó que yo iba a explotar y que iba a decir, ya no vuelvo a la iglesia, ¿cómo los cuidan? Dios los bendiga. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, pastora? José se abrió la cabeza. Ya viene la ambulancia porque tenían un servicio de ambulancias. Ah, sí. ¿Dónde está? Vente, ya voy, ya muy apenada, ¿no? Yo voy tranquilo. ¿Qué pasó, mijo? Ya ve cómo se estaba bien, niño. Tranquilo. Llegó la ambulancia, lo atendieron. Me dice no, está bien, no pasó nada, solamente fue el golpe, pero no pasó nada. No pasó nada. No. Bueno, hijito, se queda aquí porque yo tengo que ir a terminar la clase. Ahí se me queda, yo me voy a la clase. ¿Está bien? Sí, pa. Ok, perfecto. Ya. Hay rema, vamos al rema. Hay escuela de discipulado. Hay cara a cara, vamos al cara a cara. Empezamos a conocer, a involucrarnos. Hoy estamos aquí. Perdimos, con esto termino. Dios sabe que hubo un lunes, que yo no traía ni un peso en la bolsa. Ni un peso, ni uno solo. Mi esposa también. ¿Cuántos saben que las mujeres son más gastonas? Ni un peso, nada. Solamente traía gasolina en mi carro para irme de ahí a mi trabajo y regresarme el lunes. Perdón, el martes. Le digo a mi esposa, y yo daba clases en el EDE. Le digo a mi esposa, yo no voy a faltar al EDE. Me voy a ir con esta gasolina, regreso y a ver en la noche. Y si no, me levanto bien temprano y me voy caminando. Pero yo no falto al EDE, yo tengo un compromiso. Mientras yo me estaba bañando, tocaron la puerta de mi casa. Una hermana muy querida por nosotros, la hermana Elisa. Vivía 2 casas, sí, ¿verdad? 2 casas de nosotros. Llega con su esposo que no conoce al Señor. Su esposo no conoce al Señor, es un hombrote así, Julio, al que amamos y apreciamos mucho. Llega, tocan la puerta de la casa. Mi esposa lo recibe y Pepe se está bañando. Bueno, pues dígale que se apure. Me bañé rápido, pero bien. Sí. Bajo, están en la sala con mi esposa. Y ese día me dicen, Pepe. Me dice ella, Pepe, mi papá le dieron un dinero y nos bendijo. Y me dice él, no sé por qué, pero yo sentí en mi corazón que debía de darte algo. Pero no conoce a Cristo, no conoce al Señor. Nos dio un sobre cerrado. Y antes de eso mi hija Dara, me pidió dinero para ir a comprar algo a la tienda. ¿Y cómo nos sentimos los padres cuando no traemos ni un peso? Híjole, nos sentimos morir. Con mucha pena le dije, hija, no traigo nada. Julio me entrega un sobre. Lo agarro, oro por él. Oro por ellos y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Los bendigo, se van. Abro el sobre. En ese tiempo eran 2 o 3 mil, no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? 2,000. Pero le estoy hablando hace 15 años. Me dio 2,000 pesos. Le dije a mi esposa, ve a Soriana a comprar lo que falta. Dale a mi hija para que compre lo que ella quiere. Y mira, yo voy a agarrar esto para la gasolina. Y ahorita me voy al EDE y voy a dar la clase. Y ahí yo comprendí
que uno debe de estar dispuesto, que aunque no tengas nada, nunca digas no puedo, porque Él sí puede. Él sí puede ayudarte y bendecirte la vida. Claro, vamos a padecer, pero en esos padecimientos vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Adelante.